Hola a todos y a todas, soy Patricia Solera, la creadora de Pensando Bonito, y hoy vengo a traeros un vídeo muy interesante y muy personal en el que hablo de mi experiencia con la ansiedad, tanto desde el punto de vista de haberla padecido como haberla tratado con multitud de pacientes. Recordaros que toda la información que yo voy a estar hablando la tenéis desarrollada en un artículo en la página web de pensandobonito.top y que también podéis encontrar toda esta información en forma de podcast en las plataformas de Spotify, iVoox y Google Podcast. Bueno, os quiero contar también que el tema de la ansiedad lo vamos a desarrollar en 3 artículos y por lo tanto 3 vídeos consecutivos en los que estaremos tratando esta gran problemática, esta gran lacra, ¿vale? Este primero será un poco de conceptualización y explicaros un poco también la experiencia que he tenido con ella. El segundo, en el que veremos técnicas para el control y el manejo de la sobreactivación. Y el tercero hablará más de los pensamientos ansiógenos y cómo hacerles frente. Sí que es verdad que antes de que empecemos todo el tema del vídeo, comentaros que es muy importante que cuando estamos padeciendo sintomatología realmente fuerte acudamos a ayuda profesional para que nos pueda hacer un seguimiento y pueda ayudarnos de una forma más personalizada con una... voy a llamarlo lacra, con una problemática que podría generalizarse a muchos ámbitos de nuestra vida. Entonces, cuando estamos sufriendo una sintomatología realmente fuerte, intentamos acudir a esa guía que nos ayudará a poder librarnos de ella. Dicho esto, yo entiendo que mucha gente, antes de pasar a la búsqueda de esa guía, tiene una sintomatología un poquito más llevadera o simplemente tiene cierta vergüenza a la hora de buscar o no sabe cómo buscar esa guía, o por ejemplo también simplemente que tú tienes algún familiar o algún conocido que está sufriendo de ansiedad y quieres ayudarle. Pues estos vídeos serían absolutamente herramientas en las que tú podrías echarles una mano o echarte una propia mano. Pero recuerda, si hay una sintomatología realmente fuerte, por favor busca guía terapéutica que te eche una mano y que no generalice esa sintomatología a otros ámbitos de tu vida. Como muchos términos psicológicos, la ansiedad se viene utilizando por parte de una parte de la población que no es estudiosa en la materia de una forma muy banal, denominando simplemente a un estado de nerviosismo como ansiedad. Pero esto no es así. Cuando estás hablando de ansiedad con gente no estudiosa de la materia, con gente lego, habrá una parte de la población que no entienda y que lo banalice y que diga que ansiedad, ¿qué más da? Y otra parte que se ponga muy emotiva y muy empática porque sí que lo ha sufrido. Hay una gran magnitud de personas en el mundo que sufren este tipo de problemáticas. También es verdad que cuando estamos hablando en el día a día con una persona que no está estudiando la materia de nuevo, le preguntas qué es ansiedad y enseguida lo que se va a ir es a lo más llamativo de la problemática, a lo más llamativo de esa emoción, que te va a ir a los síntomas, ¿no? Te dan ataques, no puedes respirar, te dan taquicardias, tienes mareos y estás a punto de que te den un ataque al corazón. Es solo una parte, la parte más llamativa de realmente esta emoción tan compleja que engloba cosas como la preocupación, el miedo, el nerviosismo, un estado de sobreactivación. Es una emoción muy compleja que es verdad que termina desarrollando esa sintomatología negativa que es tan llamativa y que la gente se queda con eso. ¿Por qué nos da esta emoción tan compleja que abarca la preocupación, el nerviosismo y el miedo? Pueden ser fundamentalmente por 2 cuestiones, aunque en realidad se limita al pensamiento, ¿vale? Una reacción desmesurada a unos pensamientos irracionales o disparada por una situación mal gestionada desde el punto de vista emocional. Volvemos a lo mismo, a una reacción desproporcionada. Todo se va a basar en lo que tú estabas pensando en ese momento. El pensamiento desarrollará la emoción ansiógena, la emoción, los síntomas físicos que de ellos se derivan. Perdonadme si me pongo un poco seria con este tema, pero realmente es un tema que a mí me ha tocado de muy cerca. Yo sufrí de ansiedad durante los primeros años de mi carrera universitaria y
me resultó muy complicado el poder hacerle frente, pero de allí saqué un valiosísimo aprendizaje, tanto con mi experiencia personal como con la experiencia con mis pacientes. He entendido que estos momentos de crisis son momentos oportunos para crecer y para aumentar tu autonomía y tus habilidades. Por lo tanto, aunque entiendo que fue un momento muy complicado de mi vida, también estoy agradecida porque me ha ayudado un poco a ser mejor terapeuta para vosotros y también para aprender más de mí misma y forzarme a tener que desarrollar ciertas habilidades. Te cuento un poco la experiencia. Yo soy una terapeuta que además me valgo muchísimo de mis experiencias personales y no me da vergüenza a la hora de tener que exponerme. Todos somos falibles y todos hemos enfrentado en nuestra vida multitud de retos que pueden servir para otras personas, pues coger esas habilidades o ese ejemplo para afrontar los suyos propios. Vale. Yo empiezo la carrera, psicología, y en el segundo cuatrimestre empiezan, no sé muy bien de dónde ni de qué pensamientos en concreto en aquel momento venían, pero empiezo a tener crisis de ansiedad. Entonces, en un primer momento lo que yo me enfrento es al reto, al primero de cualquier persona que está teniendo esta problemática, que es aceptarlo, saber que te está sucediendo algo y que precisas ayuda. Y yo me puse a buscar terapeuta, he de decir que no lo encontré a la primera, el primero que encontré para mí no era el adecuado, pero finalmente encontré dos personas maravillosas, la psicóloga mía que fue definitiva y mi médica, que se entendieron a la perfección y que me ayudaron a enfrentarlo y me ayudaron a crecer. Bueno, pues como te estaba diciendo, mis crisis de ansiedad fueron subiendo en cuanto a frecuencia bastante y finalmente precisé de la ayuda de una médica que me ayudara a mantener el estado de activación bajito. Si ya de por sí una persona que tiene ansiedad tiene un estado de activación alto, en cuanto viene una situación ansiógena sube arriba con mucha facilidad. Entonces la medicación en ese momento lo que hace es bajarte un poco el estado de activación para que no sea tan fácil llegar a ese umbral de crisis, ¿vale? Yo lo necesité. También es verdad que me embargué junto con una psicóloga cognitiva conductual en una terapia en la que se basó un poco en refutar esos pensamientos irracionales que yo tenía y dotarme así poco a poco de las habilidades que yo necesite para enfrentarme a esa emoción. Fui sintiéndome más empoderada, adquiriendo habilidades, aprendiendo muchísimo de mí y en 2 años dejé completamente toda la medicación. A día de hoy te puedo decir que no me identifico en absoluto con la etiqueta de ansiedad y que lo he dejado atrás para nunca volver, para nunca tener que volver a sufrir ese tipo de dificultades. En cuanto a mis pacientes, grandes noticias también. Entiendo que es una gran epidemia y muchísimos de los pacientes que han llegado hasta mí o de gente que incluso me ha rodeado a mi alrededor han tenido en algún momento dificultades con la gestión de esa emoción tan incómoda que es la ansiedad. Generalmente cuando encuentras a una persona que tiene este problema, lo que le acompaña es un gran malestar emocional y el abordaje terapéutico se suele centrar en el confrontamiento de esos pensamientos irracionales o esas creencias irracionales que acompañan o que esconden ese malestar emocional, esa mala gestión de las emociones y que te disparan, ¿no? Un poco también esa crisis ansiógena que te derivan esos síntomas físicos tan desagradables. Yo no soy muy partidaria del uso farmacológico. Si no es necesario, el uso farmacológico se debe limitar a cuando realmente este tipo de emoción o este tipo de crisis te está limitando tu vida normalizada. Afrontar la ansiedad sin un apoyo farmacológico es muy incómodo, pero tremendamente eficaz, ya que te hace centrarte y enfocarte en encontrar las herramientas más eficaces para poder controlar esas crisis. Ya te digo que tampoco es que diga no hay que tomar fármacos. Es un buen coayudante, pero tenemos que tener muy en cuenta de que realmente lo único que nos está haciendo es atenuar esa sintomatología física. El problema está aquí, en esos pensamientos, y si no trabajamos la mente, nunca terminaremos de desarrollar nuestra resistencia y nuestra capacidad de luchar
voy a decir luchar, aunque no me gusta mucho y luego os digo por qué, contra esos pensamientos y contra esa emoción. Muchos de los pacientes, tal y como me ha pasado a mí, ya no se identifican con esa etiqueta, han sabido salvar esa etapa de su vida creciendo y dotándoles del empoderamiento y la autonomía que necesitaban. Vamos al meollo de la cuestión, a las herramientas que necesitas para afrontar la ansiedad con éxito. En primer lugar, quiero volver a recordarte que si realmente tienes una persona alrededor que tenga sintomatología fuerte o tú mismo estás apreciando que toda esa sintomatología te está haciendo no tener una vida normalizada, busca una guía especializada que te pueda echar una mano con el tema del afrontamiento de los pensamientos. Aún así, si tú piensas que puedes ayudar a alguien que está teniendo una sintomatología un poco más leve o crees que tú ahora mismo todavía no estás en disposición de buscar esa ayuda, te voy a dar una serie de tips que para mí han sido realmente eficaces tanto en mi experiencia personal como en la experiencia que he podido desarrollar con los pacientes que he ido teniendo. Vale, lo primero, la ansiedad como etiqueta. Durante todo este artículo has podido ver que yo he intentado no referirme a la ansiedad ni como trastorno, ni como monstruo, ni como ninguna etiqueta grande, el grandilocuente. No, yo he intentado llamarla emoción compleja continuamente. No es erróneo, muchísimos terapeutas, no es erróneo decir trastorno de ansiedad. Para nada. Y no es erróneo, muchísimos terapeutas y pacientes te están diciendo continuamente que es como un monstruo que se alimenta del miedo, la ansiedad. Pero yo creo firmemente en el poder de las palabras y en el poder de los pensamientos, ya que las palabras son las que nos hacen tener luego esos pensamientos en nuestra mente. Como hablamos es como pensamos. Y pensando bonito surgió de la idea de que el pensamiento tiene, sino una muy grande influencia sobre cómo nos sentimos, cómo interactuamos con el mundo. Entonces, pensar es muy importante. En el momento en el que tú estás catalogando la ansiedad como un trastorno, es mucho más fácil que estés desarrollando actitudes de enfermo, porque un trastorno es una enfermedad. En el momento en el que tú estás llamando a la ansiedad o un monstruo, lo que estás haciendo es decirle a tu mente que tienes una tarea titánica a la hora de enfrentarte a esta problemática. En cambio, en el momento en el que yo intento tratar la ansiedad como una emoción compleja, no le estoy quitando ni banalizando importancia, simplemente estoy intentando que mi cerebro entienda que es una emoción, que es algo pasajero y que es algo que yo puedo llegar a manejar. Es lo más importante. Otra cosa muy importante en el tema de las etiquetas, por favor, no te definas nunca como que eres una persona que tiene un trastorno de ansiedad, porque la ansiedad a ti no te define nunca. Nunca. Es algo transitorio que va a pasar en tu vida. No eres una persona que continuamente tengas que tener ansiedad. Ayuda un poco a tu cerebro a ganar ya la batalla desde el momento en el que estás intentando pensar eficazmente. Es como decir que soy una persona que eternamente tendré un resfriado. No, es algo que está en tu vida ahora mismo y es algo que tú vas a aprender a manejar y saldrá de tu vida. No te definas, ella no te define a ti. 2. No conviertas tu ansiedad en un fenómeno social. Es verdad que la ansiedad tiene una sintomatología muy escandalosa, ese momento de que te falta el aliento, te mareas, te caes y la gente de tu alrededor que realmente te quiere y que lo que quiere es que tú estés bien, se acerca para intentar apoyarte, para intentar que se te bajen los síntomas, pero no es así. Lo único que hacen sin querer, por supuesto, es ir manteniendo una serie de pensamientos que no van a conseguir que tú bajes la activación que en esos momentos tienes, tu activación corporal. Tú empezarás a pensar, madre mía, que eso, fíjate la que estoy liando, y todo eso no te va a ayudar a rebajarla, a rebajar esa activación que tú necesitas en esos momentos. Lo que te va a venir muy bien es alejarte de esa multitud y ser consciente de que solamente tú tienes las herramientas necesarias para afrontar ese problema en ese momento, que va a constituir, ya te lo adelanto, de respiraciones y de descentralización de la atención, pero eres tú la que tienes que conseguirlo, no necesitas a nadie más. Por favor, entiéndeme que yo no te estoy diciendo que escondas tu problemática, si yo soy la primera que me expongo continuamente, pero realmente va a ser muchísimo más eficaz tu afrontamiento si eres capaz de alejarte. Si te alejas, sientes que solamente depende de ti
y lo conseguirás muchísimo más rápido. Y por último, lo más importante, que es el afrontamiento de las crisis. Para el afrontamiento de las crisis vamos a tener dos técnicas fundamentales. La primera, que será la de respiración, que es sobre el que va a ir el vídeo que tendremos próximamente colgado, donde te daré ciertas técnicas de respiración y de relajación que te pueden ayudar muy bien a controlar y a afrontar, sobre todo, afrontar y a gestionar esos momentos de crisis ansiógenas. Y el segundo sería descentralizar la atención. En el momento en el que se está produciendo la crisis, como hemos dicho anteriormente, probablemente se esté produciendo por unos pensamientos irracionales que hemos tenido al inicio. Si estamos en una crisis, no es el momento de afrontarlos, es el momento de mandarnos mensajes tranquilizadores, llegar a controlar la respiración, que es la que va a desencadenar todos los demás síntomas, y descentralizar la atención en cualquier otra actividad que te ayude a no estar enfocado en la sintomatología. Tengo pacientes que han contado baldosas, que han hecho sumas, que se han leído un libro, que se han pegado una ducha caliente o han hecho cualquier actividad de automimo que, a pesar de que todavía no estuvieran absolutamente controlados todos los síntomas, la han ido haciendo con esa sintomatología. De esa manera, cuando la atención ya no está enfocada en eso, es mucho más fácil que desaparezcan del todo. Entendamos que esa sintomatología es un engaño de tu mente. Tú en ese momento te estás sintiendo realmente mal y estás pensando, me está pasando algo, algo más me va a pasar, madre mía, qué pedazo de crisis voy a tener, tal. Y eso es un engaño de tu mente, es tu mente la que le está obligando a tu cuerpo a tener esos síntomas realmente. Entonces, al final, lo que te pido con estas dos técnicas tan sencillas, que es controlar tu respiración, que ya te digo que estará todo puesto en otro vídeo, en el que podemos desarrollar bien esas técnicas que puedes controlar. Así de principio, para este vídeo, decirte que es muy importante saber ralentizar esa respiración para que el resto de sintomatología vaya bajando. Y el segundo, descentralizar la atención, enfocar nuestra atención a cualquier otra actividad que en ese momento nos pueda resultar medianamente placentera. ¿Vale? Entonces, en vez de que nuestra mente nos engañe a nosotros para tener una sintomatología desagradable, vamos a engañarla nosotros para que rebaje o desaparezca esa sintomatología. Esos pensamientos iniciales que han podido favorecer la aparición de las crisis ansiógenas son también las que trataremos en el tercer vídeo sobre la ansiedad, que también podréis ver colgado y en el que podemos desarrollar un poquito esa parte más cognitiva que tiene que ver con este tipo de emoción tan compleja. En resumen, 3 tips muy claros, ¿vale? El primero, habla de la ansiedad con propiedad. No dejes que te defina y que seas tú un poco la que controles verbalmente cuáles son tus efectos en ti. Segundo, aléjate de la multitud. El afrontamiento de esta situación depende de ti. Cuando te alejes lo podrás conseguir muchísimo más rápido. Y tercero, en plena crisis, el control de la respiración y la descentralización de la atención serán vitales para poder controlar un momento de crisis. Recuerda, por favor, aunque lo vuelva a decir, que la ansiedad no te define, que va a ser algo transitorio en tu vida y que tú vas a poder hacerle frente y crecer gracias a esta situación tan compleja que te está sucediendo o que le está sucediendo a alguien que esté a tu alrededor. Nada más que deciros, recordaros que toda esta información la podéis encontrar en pensandomonito.top, también la podéis encontrar en forma de podcast en las plataformas que os he dicho al principio. Estoy en las redes sociales, Instagram y Facebook, y que si necesitáis cualquier cosa y queréis poneros de acuerdo conmigo, estaré encantada de contestaros. Así que un besito muy fuerte y hasta el próximo vídeo.